Y ahora hemos terminado y vamos a continuar con las preguntas. Sí, hermanos, gracias. Pues estamos ya listos para hacer el repaso de la unidad número 2. Y podemos ver la lección número 1, que fue el manual, la Biblia. ¿Qué significa inspirado en relación con la Biblia? Bueno, significa que es la respiración de Dios. Toda la escritura es inspirada, es respirada por Dios, ¿verdad? Por los autores de la Biblia. Es verdad, qué hermoso, ¿verdad? Saber que fue Dios quien la inspiró. Y como vemos, involucrado en la respiración es un agarrar de ti mismo y de lo que hay a tu alrededor y soltarlo, ¿verdad? Y qué hermoso que toda esta palabra está llena de lo que es el Señor y la gloria que lo rodea. La pregunta número 2 dice, mencione 3 propósitos de la Biblia. Bueno, yo diría que sería la enseñanza, sería como número 1. A través de esto, pues conocemos más del Señor y nos permite mejor hacer una oración con más fluidez. Y número 2 sería la reprender o la reprensión, cómo nos habla la Biblia, cómo se dirige, como, bueno, voy a mencionar un caso que invitamos unos amigos a la iglesia y era la primera vez que iban, o quizá en mucho tiempo. Entonces, uno de ellos salió por la puerta a media mensaje porque pensó que el predicador le estaba hablando directamente a un problema que tenía con su esposa cuando esto no sucedía de esta manera, ¿verdad? Nadie dijo nada, Ni lo sino conocía. ni lo conocía siquiera, o todavía, ¿no? Ah, y pues ahí está cuando la palabra reprende, ¿verdad? Porque es justicia, es verdad. Y como dice el dicho, pues es muy humanista, pues dice la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, pues él se paró y se salió. Y número 3, da estrategia, ¿no? La Biblia nos da mucha estrategia, nos da mucha idea, mucha dirección a dónde irnos, para dónde caminar o qué camino dejar. ¿Verdad? La pregunta número 3 dice, ¿cuál es la relación entre el estudio de la Biblia y el crecimiento espiritual? Bueno, la Biblia es la guía que nos lleva al crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, un estudio bíblico es muy bueno. Hay institutos bíblicos que se encargan de esto con maestros muy preparados en la palabra, de buen testimonio y que nos están enseñando su experiencia a través de la lectura, de otros cursos, de teologías, de sistemas que ellos han seguido. Bueno, la pregunta número 4 dice, ¿cuáles son las 5 obras del Espíritu Santo en relación con la palabra? Bueno, la revelación como número 1, la inspiración también, que ya la platicamos en la pregunta número 1, la preservación también es un punto muy importante porque es eterno, ¿verdad? Es por siempre y para siempre. La iluminación, es buenísima porque saca todo a la luz, lo escondido, lo revela, ¿no? Como las fotografías antes o como un carro que viene para el 2022 con esa capa que la tienen ahí puesta y preparada para que en cuanto toda la gente esté reunida, las cámaras, las luces, la televisión o el media, pues los medios, ¡pum!, sale por allá volando la capa y ¿qué pasa? Pues sale revelado lo que se pretende dar a conocer. Así es la Biblia, la palabra ilumina. Y otro punto también puede ser, otra obra del Espíritu Santo, la interpretación. Cada uno de nosotros somos diferentes y Dios nos habla conforme a lo que, como Él nos ve y como Él nos pesa. Amén, su propósito hermoso. Pregunta número 5 nos pide, haga una lista o liste 5 razones por lo cual la Biblia es importante. Y bueno, podemos pensar en muchas, pero ahorita podemos decir, la primera puede ser comprobar si lo que nos hablan de Dios
es realmente así. Cuando empezamos a escuchar del Señor, pues no sabemos, porque antes la mayoría no teníamos una costumbre o un deseo de conocer la Biblia, de leerla. Quizá algunos pensaron, voy a leer la Biblia y no la entendían y la dejaron, ¿verdad? Pero cuando empezamos a escuchar de Dios, la mayoría de personas que nos pueden compartir realmente del Dios vivo nos dan referencia en la Biblia. Y ahí es donde empezamos a ver y comprobar que es verdad. Oh, sí, esto es Dios, ¿verdad? Como yo me sabía, por ejemplo, el Padre Nuestro de memoria desde chiquita y todo me lo enseñaban, pero nunca lo había visto en la Biblia. Y cuando empecé a hojear la Biblia, que me dijeron, aquí está ese Padre Nuestro. Y es la oración que hizo Jesús para enseñarnos cómo dirigirnos al Padre. Yo dije, wow, esta Biblia es verdadera. Y qué gozo poder seguir estudiando. Otro punto sería conocer a Dios a través de la historia. En las escuelas nos enseñan historia y generalmente es historia geográfica, historia política, alguno de historia artística, ¿verdad? Pero wow, la Biblia nos habla de la historia del poder del Señor, de cómo Él se ha movido desde la creación. Y bueno, es hermoso este punto. Otro punto puede ser poder defender nuestra fe con mansedumbre y con la autoridad de Dios. Para que uno diga, no, si yo estoy creyendo en Cristo, ¿por qué tú crees en Cristo? Si puedes creer en Buda, puedes creer en Mahoma, puedes creer en Santa quién sabe qué y en el San fulano. Entonces nosotros ahí es donde podemos defender, creo en Cristo, porque la palabra dice que es el Hijo del Dios viviente, porque la palabra dice que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Otro punto puede ser saber lo que a Dios sí le agrada para hacerlo. Muchas veces hemos hecho pecados por ignorancia, no sabíamos que era un pecado. Entonces, al conocer la palabra de Dios, ahí nos damos cuenta, ok, voy a tratar de no hacer esto y no hacer aquello, porque ahora ya sé que no es algo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y como quinto punto es saber que nuestra vida tiene origen en Dios y tiene propósito en Él. Muchas veces, pues los psicólogos a veces no dan con las personas, ¿verdad? Esta persona está mal, y le dan una cosa y otra y otra. Y lo único que necesita la mayoría de personas que sienten una necesidad de un psicólogo es identificarse y realizar que su vida tiene origen en Dios y que su vida tiene un propósito en Dios. Y bueno, hermanos, pues los invitamos a memorizar versículos. Para esta semana tenemos uno para cada día y todos van relacionados con este repaso. Entonces, mañana miércoles, por favor, memorizar 2 de Timoteo 3:16. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer si mi cabeza no da para más? Escríbalo en un papelito. En la mañanita que se despierte, escriba en un papelito 2 de Timoteo 3:16, todo lo que dice ahí, y agarre ese papelito y tráigala con usted todo el día. A mí se me ocurre mejor que puedes poner tu alarma cada 3 horas en tu... Cada hora. Y leerlo. Bueno, estás trabajando y no puedes interrumpir tanto eso, pero unas 3, 4 veces al día y ponerle tu versículo, ¿no? Ahí en el tag o donde le pones nombre a la alarma que se debe y le pones ahí tu versículo. Puede ser una buena forma, ¿no? Y lean, con que lean 3, 4 veces al día ese versículo van a ver que en la noche casi que ya lo dicen de memoria. Ok, y para el jueves la cita para memorizar es Salmo 119, 105. Bueno, ahora las preguntas de la lección número 2. Si recordamos el nombre es la iglesia. Vamos a ver, una por una. ¿Cuál es la primera palabra griega para iglesia y qué significa? La palabra griega para iglesia es ekklesia, que significa llamado afuera. Número 2. ¿Cuál es la roca sobre la que se edifica la iglesia? Esa roca es la roca angular, nuestro Señor Jesucristo. Número 3. ¿Quién está dando la forma y poder a la iglesia? El Espíritu Santo, que es el que está con nosotros hasta este momento. Muchos pensarían, Jesucristo está dando el poder. Sí, sobre él fue fundado la iglesia, ¿no? Sobre la roca que se usa.
Pero esto es, ahora sí que pregunta de examen. El Espíritu Santo es el que da forma y poder al Espíritu. Por eso todos necesitamos al Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Ser bautizado es en el número 4. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear la iglesia y cuál es su destino? El propósito de Dios al crear la iglesia es que establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra, primeramente en nuestra propia persona y después en los demás, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, para seguir la edificación de la iglesia con la victoria de Cristo sobre la cruz del Calvario y su resurrección. Amén. ¿Qué más? Otro punto. Pues sí, el destino de la iglesia es permanecer en Dios para toda la eternidad. Ok. Número 5. ¿Cuáles son las 7 figuras en la Biblia que representan a Cristo y a la iglesia? Oh, esto es hermoso. Oh, esos me gustan. Cuando te dan un número y tienes que ir una por una. A ver, como número 1. El pastor y la oveja. Las ovejas. Y las ovejas. Son muchas, somos sí, muchas. Sí, es verdad. Número 2. La vid y los pámpanos. Oh, es un buen ejemplo. Número 3. La principal piedra del ángulo y las piedras de un edificio. Que somos todos nosotros, ¿verdad? La principal es Cristo. Aquí es, ahora sí marca la diferencia del Espíritu Santo y de Jesucristo, cómo operan dentro de la iglesia. Y como número 4. El sumo sacerdote y los sacerdotes del templo. Así es, también ellos, pues ahora sí ya son hombres, ¿no? Con cargo y con desempeño. Número 5. La cabeza y el cuerpo. Ok, la cabeza y el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Y el cuerpo todos iglesia. nosotros no podemos ser cabeza. Somos cuerpo, aunque, bueno, ya viéndolo a nivel humanos, hombres, administrativo, pues el pastor normalmente o un consejo, ¿verdad? De asamblea o de ancianos. Con un número 6. El postrer Adán y la nueva creación. ¿Qué es el postrer Adán? El primer Adán fue el que conocemos en la palabra en Génesis y es el que pecó. Trajo toda la maldad a la tierra, trajo el pecado que cargamos todos desde nacer. Pero ya al ser la nueva creación, por eso se le llama el postrer Adán, porque fue después del primer Adán. Entonces el postrer Adán puede ser Jesucristo y la nueva creación todos nosotros. La iglesia. Sí. ¿Y qué sería la número 7? El esposo y la esposa. Ok, el esposo definitivamente es Jesucristo que vendrá en sus nubes, ¿verdad? Dice que así lo esperaremos. ¿Y por quién viene? Por la esposa, la iglesia. Que somos nosotros, ¿verdad? Tenemos unos versículos para memorizar. Para este viernes, que son 2 de Efesios, capítulo 1 de Efesios, va a ser versículo 22 y 23. Amén. Escríbalo, ponga alarma, sáquelo de la bolsa. Efesios 22 y 23. Vamos ahora con la lección número 3, el cuestionario, que son también 5 preguntas. Y esta lección, recordemos que se trata de la comisión evangelismo. ¿Cuál es la comisión del creyente? Bueno, esto nos queda muy claro a todos los creyentes y que leemos y estudiamos la palabra que viene en el libro de Mateo 28, cuando Cristo da el mandato principal para todos los que nos quedamos en la tierra, porque Él se elevó, se fue a la gloria del Padre, y es evangelizar a otros. Es la gran comisión. Y por todo el mundo, y evangelizarlos. Y en victoria, en victoria, ¿verdad? Discipularlos. Amén. Y la segunda pregunta es, ¿por qué murió Cristo, según Pablo, en la de 2 de Corintios 5:15? Bueno, para que nosotros podamos vivir para Él. Él murió para nosotros, y nosotros vivimos para Él, ¿verdad? Aleluya. ¿Cómo debe el creyente ver a los demás? Bueno, con potencial, así como nosotros fuimos llamados. Alguien vio potencial en nosotros. Yo recuerdo a mis pastores Pablo y Esaú, que ellos me echaron el ojo, ¿verdad? Así, y me veían con potencialidad para algún día crecer.
¿verdad? Y en eso sigo, todavía, ahí vamos, poco a poco. Ahí estamos todos. Amén. La número 4 es, defina mansedumbre en el sentido en que le define la Biblia. Bueno, es el don del Espíritu, ¿no? Que nos ayuda a mantenernos mansos. Esto es que poner la voluntad y las reacciones bajo el control de Dios con toda confianza. Y en nosotros, nuestro dueño es el Señor. Entonces tenemos que someternos y dejar que Él haga conforme a su voluntad. Claro, Él nos mande, haz esto, haz aquello, y nos lo dice con amor, no nos dice con un zapatazo en la cabeza, ¿verdad? Gloria a su nombre. Nos habla con amor, porque Él nos amó antes de formarnos. Él ya tenía amor para nosotros. Y más ahora, viniendo al mundo, pues aquí están mis hijos, ¿verdad? Y hagan esto y hagan aquello, ¿no? Como buen padre. Sí. Y la número 5 nos dice, ¿cuáles son los 2 tipos de bautismo descritos en la Biblia? Bueno, básicamente el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Bueno, esa es la manera como el mismo Jesucristo fue bautizado en ese orden por su primo, Juan el Bautista. Y el mismo Juan el Bautista da testimonio desde antes de ver a Cristo en persona, que el que se postre, que un ángel o un ave se postrará, o el ángel del Señor se postrará encima de él. Entonces esto fue llamado el bautismo del Espíritu. Amén. Amén. Y bueno, los versículos relacionados a este tema son para el sábado, 1 de Pedro 3:15, y para el domingo, Romanos 1:16. Amén. Bueno, ahora pasamos con de la lección 4, los dones espirituales. Como número 1, ¿qué es un don espiritual y cuál es su propósito? El don espiritual es la habilidad dada a cada creyente para cumplir algún área de servicio, y su propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu Santo los da de manera sobrenatural, de manera más allá de lo material que podemos ver, y los da como Él quiere. Y ningún don es mayor que el otro. Ay, porque todas las lenguas ya eres la mayor. No, no. Porque tú haces milagros eres el mayor. No, no. El mayor aquí es el Señor. ¿Cuál, dijo Jesús, es el primer requisito para ser grande? Servir a otros. Servir a otros, humillarse, así como Él se humilló. Ese es el ejemplo más grande que vino Jesús a darnos. ¿Qué significa y cómo podemos llegar a ser instrumentos para honra? Pues primero creo que un instrumento de honra es el ser útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Y llegaremos a ser ese instrumento de honra al santificarnos para el Señor. ¿Qué significa santificado? Bueno, la palabra santificado significa apartado, separado. Y es separado del mundo, separado, apartado del mal para estar con Dios solamente. Es como la idea relativa de matrimonio, ¿verdad? Está nada más el esposo y la esposa. No hay nada más ahí alrededor, porque si hay una extra persona ya es adulterio. Y así es como estamos para el Señor, ¿verdad? Apartados para Él. Estamos la iglesia y Jesucristo, que es Dios mismo, ¿verdad? Si hay algún otro idolito por ahí, pues ya ahí ya está la cosa mal, ¿verdad? Ya no le estamos dando todo a Dios. Y bueno, esto es viendo al Señor diario para mantener una limpieza continua. Esa santidad solo se retiene viendo al Señor todos los días para estar a cuentas con Él. Bueno, vamos ahora con el versículo para memorizar para el siguiente lunes. Y viene siendo 1 de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7. Recuerden, hermanos, 1 de Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. ¿Cuál es la relación entre estudio bíblico y oración? Bueno, esta pregunta es de la lección número 5, que recordemos que el tema es la línea de abastecimiento, la oración.
Lo acabamos de aprender, así es de que lo deben de tener fresquito. La Biblia es la comunicación de Dios hacia nosotros y la oración es nuestra respuesta hacia Él. Explique el mandato orad sin cesar. Mantenernos en comunión con Dios, aun cuando estemos haciendo los quehaceres diarios, deberes, trabajo, organizar en la casa, pero que tengamos esa comunión con Dios, que todo lo que hagamos, exacto, estemos con la conciencia de que Él está presente. Como cuando debemos dinero o cuando debemos la renta, que, wow, ahí está, ¿no? Tengo que pagar eso. Bueno, así es como que tengo que orar. Así tenemos que estar en estoy esa en deuda oración con mi Dios que todo me da, continua. ¿no? Número 3. ¿Cuáles son las 3 condiciones y las 3 promesas en Mateo 7, del 7 al 8? Yo las recuerdo, las marcaste muy bien. Las 3 condiciones son pedir, buscar y llamar. Muy bien. Y ahí mismo mencionabas que nuestras promesas están en la respuesta, ¿verdad? De que se nos dará de parte de Dios, se nos ayudará de parte de Dios a encontrar lo buscado y se nos abrirá la puerta, como cuando alguien llama, ¿verdad? Seguir pedir un trabajo, pero es sí. seguir insistiendo, llamar, es seguir insistiendo hasta que se abra. Bueno, 4. Hay 2 oraciones que siempre son buenas y siempre honran a Dios. ¿Cuáles son? La de dar gracias y la de sea hecha conforme a su voluntad. Claro, son básicas. Número 5. ¿Qué significa oración energizada? Esa es con relación a la palabra del versículo que decía que era eficaz. Y esa palabra eficaz en el griego energeo significa energía. Entonces se refiere a la oración en comunión, en conexión con Dios, pues es de Él que proviene nuestra fuerza y poder para orar con autoridad. Sabremos que estamos orando eficazmente cuando sinceramente podremos responder en afirmación a estas 2 preguntas. ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Muy bien. Versículos para memorizar. Para el día martes es el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7 y 8. Recuerden, hermano, martes, Mateo 7, versículos 7 al 8. Ok, hasta aquí llega el repaso, hermanos, y nos vamos a ver el siguiente martes para empezar la unidad número 3. Muchas gracias. Gracias, Dios les bendiga y que pasen un buen día. Amén. Bendiciones. Bendiciones.